Muy buenos días, el tema de hoy es humillados. Vamos al libro de 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillados. Cuán importante es que usted y yo nos humillemos delante del Señor. Como dice la palabra, que es preferible que a usted le digan suba acá que no que usted suba por sus propios medios o sus propias estrategias. Espere que el Señor lo ascienda, espere que el Señor lo coloque en ese lugar de honra, espere que el Señor ponga gracia en usted a raíz de su intercesión, su clamor delante de Él. Porque muchas personas se humillan delante de otra persona y reciben de la otra persona desprecio, engaño, traición, manipulación, golpes, malos tratos. ¿Por qué? Porque se confía más en el hombre que en Dios. Yo sé que esta persona me prometió que me iba a ayudar, esta persona me prometió que me iba a levantar, esta persona me prometió que me iba a dar un nuevo cargo, me prometió que me iba a dar un ascenso, me prometió que me iba a dar una casa, pero me prometió que me iba a dar un carro, me prometió que me iba a dar un viaje, me prometió que me iba a dar un sueldo, me prometió que me iba a dar unos ingresos. Y vivimos esperanzados en que esta persona nos responda. Oiga, ¿por qué usted no se humilla delante del Señor? Aquí el Señor nos habla en la palabra humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, no es su tiempo, no es mi tiempo, pero es cuando usted y yo nos humillamos primeramente delante del Señor, no nos humillamos delante del hombre, porque la palabra de Dios nos enseña, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando usted y yo confiamos en el hombre que me prometió, que me dijo, que me iba a dar, dice la palabra que recibiremos lo del hombre. ¿Qué nos dará el hombre? ¿Qué podremos recibir del hombre? Engaño, traición, malos tratos, malas palabras, abuso, muchas cosas que nos puede dar el hombre por usted y yo primeramente depositar nuestra confianza en el hombre. Aquí el apóstol Pedro nos habla sobre humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es cuando usted y yo vamos delante del Señor y nos humillamos delante de su presencia. Pero también le hablamos y le decimos al Señor, yo me humillo delante de ti, te entrego mis cargas, mis luchas, mis debilidades, mis fortalezas, mi orgullo, mi prepotencia, mi altivez, mi mentira, mi manipulación. Mira cuán importante cada vez que yo hago un estudio de la palabra o miro para los devocionales o las prédicas, cuán importante es que usted y yo hablemos claramente con el Señor, que nos humillamos delante de Él en su presencia, pero que le expresemos todo lo que vivimos sin tapujos, sin pretender agradarle al Señor con cosas que no edifican, cosas que pretendemos aparentar delante de Dios, cuando la palabra de Dios nos dice que el Señor conoce los anhelos y las intenciones del corazón. Por eso usted y yo debemos humillarnos bajo su poderosa mano. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de usted y de mí, siempre y cuando usted y yo echamos toda nuestra ansiedad delante de Él. Por eso el tema de hoy es humillarnos. ¿Por qué nos humillamos delante del hombre y no nos humillamos delante de Dios? Cuando usted y yo no nos humillamos delante de Dios, recibiremos humillación del hombre, desprecio, engaño, traición, golpes, malos tratos. Pero cuando usted y yo nos humillamos delante del Señor, dice que Él mismo nos exaltará cuando fuere tiempo, usará quien sea, le hablará al que sea, traerá al que sea para exaltarnos en su tiempo. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar el tiempo del Señor para que el Señor sea obrando en nuestras vidas? Ya que el afán y la ansiedad crónico solamente evidencian una gran falta de fe en usted y en mí. Pero muchas veces es por el orgullo humano, el orgullo del hombre, el cual no permite que la persona dependa de otro. Se confía en sí mismo, pero en la persona que es humilde, que se humilla delante del Señor, esta persona viene a confiar totalmente en Dios. Es una persona que recibirá la retribución, pero de Dios, no la retribución del hombre. La retribución de Dios, donde el Señor lo exaltará al tiempo que Él ya tiene destinado, como lo dice en el libro de Santiago capítulo 4, 6 y 7. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay veces debemos someternos más a Dios que al diablo, porque muchas veces el diablo se nos levanta en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, somos altivos, somos prepotentes. Como dicen algunos, ¿no sabe usted quién soy yo? ¿No reconoce quién soy yo? Tremendo, porque usted y yo deberíamos decir, Señor, que seas tú exaltándome, pero que seas tú exhibiéndome, que seas tú mostrándome ante otras personas, pero que seas tú en mi humildad, en mi mansedumbre, en mi fidelidad, en mi sujeción, en mi obediencia ante el Señor. Ya que el Dios promete tener cuidado de usted y de mí,
siempre debemos considerar el ejemplo que pasó con Job. Ese tiempo que él vivió, un tiempo de aflicción, un tiempo de dolor, un tiempo de amargura y resentimiento, en el cual vivió situaciones muy difíciles que tuvo que vivir por causa de situaciones que tenía que vivir para poder ser procesado. Como dice en Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí en ningún momento habla de renegar contra Dios. Era un hombre rico, hacendoso, un hombre multimillonario en esa época, pero dice: Jehová Dios, Jehová quitó. Del vientre de mi madre salí desnudo, desnudo volveré a las entrañas de la tierra. ¿Cuántos entendemos esta situación, esta palabra? Debemos humillarnos delante de la presencia del Señor. Debemos rendir nuestra vida y nuestra humanidad delante del Señor para que Él sea exaltándonos al tiempo que Él tiene preparado para usted y para mí, ya que debemos encomendar todo y entregarlo al Señor. El tiempo es el Señor tiene preparado para usted y para mí, ya que la totalidad de la ansiedad acumula muchas veces angustia, ansiedad, zozobra e incertidumbre. Y es donde la persona tiene todo el tiempo viviendo en ansiedad. ¿Será que me van a ascender? ¿Será que me van a dar el ascenso? ¿Será que me van a dar este trabajo? ¿Será que me van a dar este empleo? ¿Será que el pastor sí me ve? ¿Será que el líder sí me ve? ¿Será que se dan cuenta que yo sí oro? ¿Será que se dan cuenta que yo sí leí la palabra? ¿Se dan cuenta que yo sí ayuno? Oye, ¿y por qué no nos preocupamos que nos vea primeramente Dios? ¿Por qué nos preocupamos tanto de lo que dirán los demás? ¿Por qué nos preocupamos tanto de que los demás se fijen que yo hago, que no hago, que digo, que dice, que no hice? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Por eso es que vemos tantas personas llenas de angustia, zozobra, incertidumbre en todo momento, en todo lugar. Por eso es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis afanosos, se nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y súplica y acción de gracias. Debemos entrar en tiempo de oración, ruego y súplica delante de la presencia del Señor. Yo no sé qué circunstancia, situación difícil o adversa esté pasando, viviendo usted en este tiempo, pero el Señor sí lo sabe. Pero el Señor solamente está esperando que usted se humille, que usted sea una persona que se humille delante de su presencia, que abra el corazón, que le hable al Señor, que le diga lo que se está viviendo. Señor, ¿cómo debo hacer? ¿Cómo debo obrar? ¿Cómo debo actuar? No sé, porque me he dejado llevar por mis emociones, por mi orgullo, por mi prepotencia, por mi carácter, por mi voluntad, por mis palabras. Es usted entrar y humillarse delante de la presencia del Señor. Por eso hoy el tema se llama humillados. Y cuando usted y yo nos humillamos, el mismo Señor nos exaltará. Pero tengamos en cuenta que el Señor nos exaltará al tiempo que Él tiene preparado, ya que los sufrimientos de muchos de los creyentes experimentan el ser perseguidos, los cuales han causado inquietud y ansiedad. No solamente es necesario que usted y yo nos humillemos delante del Señor para que usted y yo sea derribado el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, sino que también echemos sobre Dios toda nuestra ansiedad, ya que Él trae un cambio y una transformación desde el corazón. Porque no solo es poderoso y justo, sino también es un Dios amoroso, un Dios fiel, un Dios que concede los anhelos y deseos y peticiones del corazón, pero solamente a quienes le buscan con amor, con convicción, con firmeza, con determinación. Ya que lo que al Señor le interesa es lo que a usted y a mí nos está pasando y estamos viviendo. Pero no cuando nos basamos en nuestras propias estrategias, cuando nos basamos en lo que dijo el amigo, el vecino, el compañero. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le habló el Señor? ¿Leyó la palabra? ¿Oró? ¿Clamó? ¿Será que usted está haciendo ayuno por esa situación que está pasando, está viviendo? ¿O será que está esperando que su papá o su mamá le dé la respuesta a un amigo o un hijo? ¿O será que está esperando que el vecino le dé la respuesta a la situación que está pasando usted? ¿Usted por qué no ha entrado en el tiempo de humillación delante del Señor? ¿Por qué usted vive esperando respuesta de otras personas? A ver qué le dicen, qué debe hacer, cómo debe trabajar su negocio, o qué negocio montar, o qué proyectos debe hacer, o qué negocio debe hacer, o a quién debe irle a pedir prestado plata o dinero para sus supuestos negocios que se le van a dar, pero ni siquiera lo ha puesto delante del Señor. Mire que buscamos muchas personas que nos den respuesta. Buscamos al amigo, al vecino, vamos al banco, golpeamos en el banco a que nos den un crédito, un préstamo. Buscamos a un familiar, pero es que ese familiar no me quiso prestar y tiene todos los recursos y ¿por qué no me ayuda? Pero es que es un envidioso, es un egoísta. Oiga, ¿y por qué no va y se humilla delante del Señor y Dios usará a ese mismo familiar? ¿Usted por qué no deja todo delante del Señor? ¿Por qué no se humilla delante del Señor y le entrega sus cargas, su lucha, sus debilidades, sus temores, sus pensamientos? Pero también entreguele ese orgullo, entreguele ese carácter, entreguele esas palabras, entreguele ese hombre que se cree autosuficiente y le aseguro que el Señor lo exaltará y lo exaltará en este tiempo en Cristo Jesús.